Vamos con los heridos, los mineros heridos que permanecen en un hospital en Ubaté. 5 de los heridos se encuentran en este centro de salud. Nicolás Rodríguez, de Blue Radio, usted está allí en el lugar. Adelante, Nicolás. Hola Juan, buenos días. Sí señor, pues mire, precisamente nos encontramos en este punto en el municipio de Ubaté, aproximadamente unos 40 minutos más allá del municipio de Sutatausa, donde se ocurrió esta tragedia en la tarde de ayer, en la tarde de este lunes. Precisamente esta mañana se emitió un comunicado donde confirmaron que hay 5 personas, 5 heridos en este hospital, El Salvador de Ubaté, y uno de estos fue trasladado hoy en la madrugada a la Fundación Santa Fe de Bogotá para recibir atención especializada en la unidad de cuidados intensivos. Precisamente nos acompaña a esta hora el doctor Billy Alejandro Huérfano, él es el subgerente científico de este hospital, a quien rápidamente lo saludamos y le vamos a preguntar, doctor, ¿cuáles son las complicaciones o cómo llegaron esos pacientes en la tarde de ayer a este hospital aquí en Cundinamarca? Bienvenido. Muy buenos días a toda la población que me está escuchando. De parte del Hospital Salvador de Ubaté, quiero confirmar que hubo, o más bien llegaron 6 pacientes heridos. El diagnóstico principal fue intoxicación por gas metano, monóxido de carbono y dióxido de carbono secundario a la explosión que hubo en dicha mina. De esos 6 pacientes, como lo acaban de escuchar, 5 continúan en observación médica y especializada en la ES Hospital El Salvador de Ubaté. Uno de estas personas, por la gravedad de la intoxicación, tuvo que ser llevado a la unidad de cuidado intensivo de la Fundación Santa Fe en la ciudad de Bogotá. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y vamos a hablar ahora con el gerente del hospital. Él es el doctor Luis Alfredo Niño, quien ha estado muy pendiente de esta situación, quien además estuvo recibiendo a los heridos en la tarde de ayer lunes y que precisamente desde esta mañana pues está confirmando que por lo menos los 5 que permanecen en este punto se encuentran estables. ¿Qué tratamiento están recibiendo ahorita? ¿Cómo despertaron después del accidente, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Sí, efectivamente, los pacientes que se encuentran con nosotros están estables, están en observación médica y especializada, a espera de evolución y a espera de que pase el día, de que pasen las horas para que vayan evolucionando y su salud vaya mejorando. Y seguramente en la tarde de hoy o en el día de mañana empezar las altas médicas de acuerdo a la disposición del equipo médico. Sí, Juan Camilo, precisaban ahorita también las autoridades de este hospital que el traslado se dio desde las 6 de la tarde casi hasta las 9 de la noche. Más o menos, ¿cuántas ambulancias llegaron a este punto ayer, gerente? Sí, señor, aproximadamente 7 ambulancias del hospital de Ubaté, de la S de Tausa, de la S de Cunubá, de toda la red pública del departamento de Cundinamarca, en cabeza del gobernador Jorge Rey, quien lideró toda esta actividad. Atendimos la emergencia, llegamos en los primeros momentos de la tragedia para poder socorrer y que estas personas llegaran con vida a este centro hospitalario. Sí, Juan Camilo, precisamente lo escucha el gerente. Él además asegura hace pocos segundos que estuvimos hablando fuera de micrófonos que esa situación se puede mejorar a lo largo de las horas con el pasar del tiempo y asimismo pues se puede dar un balance positivo por lo menos de esas 5 personas que salieron de esa mina, que recordemos ayer confirmaron los bomberos, Juan, que salieron 3 por lo menos por sus propios méritos. De esos 3 por sus propios medios, exactamente, Nicolás, gerente, ¿ellos cómo están? Los 3 que salieron por sus propios medios. Porque estaba diciendo el alcalde que la intoxicación por inhalación de metano era lo que más les ha afectado. ¿Esto es cierto? Sí, correcto. Ellos llegaron con intoxicación, han sido tratados, los están estabilizando el equipo médico, los están tratando y seguramente en la tarde de hoy, en el día de mañana, si evolucionan satisfactoriamente como lo han hecho hasta el momento, estarán siendo dados de alta. Claro. Gerente, ¿hay alguno de esos 5 que necesiten traslado a Bogotá? No, no, señor. De los 5 están siendo manejados y seguramente no requerirán ningún traslado. Bueno, pues muy bien, gerente. Gracias, Nicolás. Muy amable. No, señora, ustedes estamos pendientes de la situación, Juan Camilo. Precisamente a lo largo de la mañana van a llegar familiares hasta este punto al Hospital El Salvador de Ubaté. Se espera que a lo largo de la mañana también nos confirmaban fuera de micrófonos desde la sugerencia científica de la clínica que van a llegar desde Medicina Legal justamente para hacer el reconocimiento y los respectivos exámenes. Sí, 9:09 minutos de la mañana. Nicolás, ¿los mineros han hablado? ¿Sabemos la versión de ellos? No, señor, pues ayer justamente con Jairo Niño
quien estuvo presente en la tarde de ayer en la tragedia, comentaron que algunos de los que pudieron salir efectivamente pues fue por una acumulación de gas. Justamente hablábamos ahorita con el gerente a ver si había posibilidad de hablar con alguno de estos, pero pues nos manifiesta que en este momento se encuentran en esa etapa de recuperación, por lo cual pues aún no se les permite tener como un acercamiento directo con otras personas. Bien se lo comentaba, llegan las familias para conocer el estado de salud, sin embargo pues es estable, que es lo que se confirma ahora en este momento, Juan Camilo. Claro, que ese es uno de los puntos. Nicolás, no sé si se sepa el estado del minero herido, que creo que es el más grave, el del Hospital Santa Fe. Pues Juan Camilo, precisamente tengo todavía aquí al subgerente Billy Alejandro para preguntarle, doctor, ¿cuál fue la situación crítica para trasladar a este herido a la Fundación Santa Fe de Bogotá? ¿Bajo qué necesidad se hizo ese traslado? Claro que sí. La condición clínica con la que llega el paciente es en un deterioro neurológico secundario a una masiva intoxicación por estos diferentes gases que requirió un manejo avanzado de su vía aérea para apoyarlo con el patrón ventilatorio y manejo avanzado de líquidos endovenosos y manejo pseudoanalgésico que requiere para superar esta etapa de salud. Nos comentaba hace algunos minutos, cuando llegamos al hospital de Ubaté, el gerente, que llegó algo inconsciente. ¿Por qué llegó en ese estado? Digamos, ¿qué fue lo que le causó de primera reacción esa intoxicación en su cuerpo, en su organismo? Las intoxicaciones por gas metano, por monóxido de carbono, por dióxido de carbono, generan alteración en el sistema nervioso central de todos los pacientes, en especial su cerebro, y empieza con síntomas de agitación, de disminución en el patrón respiratorio, motivo por el cual obliga a que garanticemos que se pueda respirar de una manera adecuada con manipulación de la vía aérea, como es una intubación orotraqueal, y acoplar a un ventilador mecánico para asegurar este signo vital tan importante como es la respiración y la protección neurológica del paciente posterior a la intubación. Sí, le pregunto una última cosa, sugerente, y es, los pacientes que permanecen estables en este momento, ¿tienen alguna intubación, tienen alguna asfixia, respiración mecánica, corrijo, o tienen, digamos, un medicamento que los haga vivir todavía o los tenga en ese estado estable? Actualmente los pacientes están estables, están conscientes, están receptivos al tratamiento, requieren oxígeno suplementario por dispositivos no invasivos como lo son las cánulas nasales y puesto a su colaboración y a la medicación que se les está proporcionando en el servicio de urgencias del hospital, pues logran respirar por sus propios medios y más allá de una manipulación invasiva no han requerido por el momento. Sin embargo, por eso continúan en observación para evaluar su evolución y poder definir conductas adicionales. Perfecto, doctor Billy Alejandro Huérfano, el subgerente científico de este hospital, el Hospital El Salvador de Ubaté, nos acompañó a lo largo de esta mañana. También estuvo presente el gerente, el doctor Luis Alfredo Niño, quienes entregaron ese parte médico, Juan Camilo. Recibimos 5 personas permanecen acá. En este punto también nos confirman, están los cuerpos de las 9 personas que fallecieron anoche en ese accidente en la mina de Sutatausa, y se espera que a lo largo de la mañana lleguen los equipos de medicina legal, por lo menos desde Bogotá, a hacer los exámenes, el reconocimiento, y asimismo, después de hacer todo este trámite legal, serán entregados a las familias. Hace frío a esta hora en el municipio de Ubaté, el cielo está completamente nublado. Seguramente entre hoy y mañana, pero normalmente lo hacen el mismo día. Permanecen acá en el Hospital El Salvador. Nicolás, una zona bastante minera esa, ¿no? La de Ubaté, la de pero lo tienen que Sutatausa. reportar. Mire que precisamente nos comentaba hace algunos segundos el gerente que definitivamente es una zona donde se pueden presentar también a muchos accidentes, precisamente en una zona que también pues vive en esta crisis justamente porque muchos mineros se han accidentado en varias minas que no solamente están en el municipio de Ubaté, sino también en Sutatausa. Recuerde usted que a final del año también se registró una mina o la explosión de una mina también en el departamento de Pumamarca, donde también hubo un número considerable de personas heridas y muertas, pero lo que aquí también hay que precisar, Juan Camilo, usted bien lo mencionaba al inicio, es que la Agencia Nacional de Minería dio una alerta para que justamente se acoplaran esos organismos de protocolos y esos protocolos para evitar las explosiones, porque ya lo habían advertido y precisamente pues esto se produjo 26 días después de que esto sucediera en esa mina de Sutatausa, que justamente pues, fue por esa acumulación de gases que se presentó esa explosión. Nicolás, de Blue Radio. Nicolás, gracias.
a ustedes y estamos pendientes de la evolución de todos. Jimmy Soto es el vicepresidente de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de Minería. Doctor Soto, buenos días. Buenos días. Bueno, doctor Soto, ¿qué saben ustedes de lo que pasó en esta mina? ¿Cuál es el informe que ustedes tienen hasta ahora? Pues en primer lugar, lamentar lo ocurrido. Nuestra agencia, la Agencia Nacional de Minería, le envía un saludo de solidaridad a las familias de las víctimas. Nunca queremos que este tipo de accidentes ocurran en nuestras minas, sobre todo que son minas que, de acuerdo a nuestros informes, pues cumplen con todos los estándares de seguridad y estándares que nosotros estamos revisando permanentemente para que efectivamente se cumplan. Pues como ya es de conocimiento, nosotros hace poco adelantamos una inspección de fiscalización a la mina. Encontramos que todo se encontraba dentro de los niveles permisibles, se dejaron unas instrucciones técnicas como es cotidiano, como es normal en esta clase de inspecciones, pero pues ahora pues nos corresponde adelantar la respectiva investigación para poder concluir efectivamente qué fue lo que ocurrió, qué provocó la explosión. Claro. Vicepresidente, ustedes, digamos, ¿cómo es el funcionamiento? Es decir, ¿es falso que esto sea una mina artesanal entonces? No, Sí. este es un título legal, es una mina que cumple ante la autoridad minera con todas las condiciones técnicas que se requieren para la operación y también con el instrumento ambiental respectivo. Pues la actividad minera es una actividad peligrosa, por lo tanto, por eso hay que estar siempre muy atentos al cumplimiento de los estándares de seguridad. Y nosotros estamos adelantando, inclusive lo que es Cundinamarca, nosotros entre el 9 de febrero de este año y el 24 de abril ya hemos adelantado más de 130 inspecciones de campo precisamente para estar atentos al cumplimiento de los estándares de seguridad de la actividad minera. Y en el país ya hemos adelantado a la fecha más de 1.141 visitas de inspección de campo para fortalecer la seguridad y los estándares de seguridad en nuestras minas legales. Sí, de esas inspecciones, ¿cuántas han hecho esta mina, vicepresidente? Nosotros como mínimo, por norma, de acuerdo a los lineamientos de fiscalización que establece el Ministerio de Minas y Energía, adelantamos este tipo de inspecciones como mínimo cada 2 años, pero en esta mina nosotros hemos asistido a inspecciones frecuentemente y pues el titular es conocido por ser un titular que no ha presentado precedentes o antecedentes o accidentes en su ejercicio, porque bueno, ellos tienen otros títulos mineros, siempre han cumplido con los estándares técnicos, los de seguridad, los ambientales, y ya debe ser la investigación la que determine cuáles fueron las causas que provocaron el accidente. Nosotros como Agencia Nacional de Minería ya estamos disponiendo del equipo para adelantar la correspondiente investigación. Vicepresidente, pero el informe del 9 de abril, ¿usted me puede relatar qué dice? Nosotros dejamos unas instrucciones técnicas para adelantar labores de inertización frente a el polvo de carbón, porque pues el polvo de carbón es uno de los agentes que suele provocar este tipo de explosiones, y se hicieron las recomendaciones para que el titular los cumpliera dentro de los 30 días siguientes. De hecho, los 30 días todavía no se han cumplido, pero como te digo, solo la investigación es la que puede determinar qué fue lo que provocó la explosión. Este tipo de recomendaciones se suelen dejar prácticamente en la mayoría de nuestras inspecciones de campo. Solo la investigación nos dirá si este agente u otro tuvo que ver con el accidente. Qué pena ahí, doctor Soto. ¿Qué es la inertización del carbón? ¿Qué es esa recomendación? ¿En qué consiste? La inertización
Son medidas de control de barreras a través de otro tipo de agentes minerales para reducir precisamente la posibilidad de este tipo de... Generalmente se hace con caliza, bolsas de caliza que se introducen al interior de la mina y también con labores de mantenimiento, digamos en términos generales de limpieza o barrido de este polvo de carbón. Sin embargo, los niveles que se encontraron en ese momento, tanto de gases como de polvo de carbón, estaban dentro de los límites permisibles. Como te digo, e insisto, solamente la investigación del accidente minero nos dará las conclusiones para poder digamos, técnicamente entregar las conclusiones de por qué ocurrió este incidente, esta emergencia. Déjeme, le hago la pregunta obviamente desde la ignorancia porque es un tema netamente técnico. Si los niveles de gases estaban normales, ¿por qué recomienda la inertización del carbón? Porque entre más seguridad promovamos preventivamente en nuestras labores mineras, pues obviamente vamos a garantizar proteger la vida de nuestros trabajadores mineros, de nuestros mineros. Siempre la seguridad está en permanente desarrollo y avance. Entre más perfeccionemos la seguridad en nuestras minas, pues vamos a estar más tranquilos para proteger la integridad y la vida de nuestros mineros. Entonces siempre vamos a avanzar y vamos a solicitar que perfeccionemos nuestros sistemas, nuestros protocolos de prevención y de seguridad en nuestras minas. Esta situación, digamos, digamos, generalmente los accidentes que ocurren en el país en su mayoría son de minería o extracción ilícita de minerales. Para nosotros tener este tipo de incidentes en la minería legal, pues obviamente es una alarma, es una alerta que hace que nosotros incrementemos nuestra actividad pero de fiscalización, pero nosotros hemos venido haciendo la tarea y solamente la investigación es la que nos puede determinar efectivamente qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que provocó el accidente. Que no se haga una inertización del carbón advierte que puede haber una explosión, vicepresidente. No. Como te digo, las recomendaciones y las instrucciones técnicas se adelantaron de manera preventiva y el titular minero tenía que presentarnos los informes precisamente de las actividades, las instrucciones técnicas, que son requerimientos de seguridad para que precisamente podamos perfeccionar aún más nuestra seguridad minera en nuestras minas. Claro, pero a lo que voy, señor Soto, es ¿qué pasa si no se hace una inertización del carbón? Hay que entender que los respectivos informes son suscritos por los representantes de los titulares mineros, por los representantes de las minas, y esas instrucciones se deben cumplir en el término que se recomendó. Todo se hace para precisamente prevenir que ocurran accidentes o emergencias. Insisto, acá no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió hasta que no adelantemos la respectiva investigación del accidente minero. Claro. La pregunta se la voy a hacer muy directa, doctor Soto. Es decir, aquí no había advertencia de que podía ocurrir una explosión si no se acataban las recomendaciones de la Agencia Nacional Minera el 9 de abril. No, nunca se ha manifestado de esa manera. Nosotros, cuando se adelantó la inspección, según los informes de nuestros profesionales, encontramos que los niveles de gases se encontraban dentro de los límites permisibles. No encontramos ninguna novedad que generara una alerta especial y simplemente nosotros no podemos hacer un juicio a este momento hasta que no adelantemos la investigación. Pero a mí lo que sí me llama la atención, cuando nosotros adelantamos la inspección, todo estaba en orden. Claro. ¿Por qué explotó la mina, doctor Soto, entonces? Eso es lo que nos tiene que definir la investigación que vamos a adelantar. Pero es decir, si el informe del 9 de abril todo salió normal, ¿es normal que menos de un mes después explote la mina
cuando inclusive en un informe de la Agencia Nacional Minera existía una recomendación que usted acaba de confesar, inertizar el carbón? Es que me encuentro con una serie de cosas que no entiendo, doctor Soto, para que las expliquemos. Es con ese propósito. Es decir, hay un informe de la Agencia Nacional Minera del 9 de abril que dice, ojo, mina de Sutatausa, en este momento se me está escapando el nombre, mina Ciscuda, tienen que inertizar el carbón en el plazo de un mes. Está esa recomendación, en menos de un mes existe una explosión, pero al mismo tiempo usted me dice, no, es que no habían acumulación de gases, estaban en los límites permisibles. Le pregunto yo, ¿qué pasa si esta inertización del carbón no se hubiera hecho o no se hace? ¿Explota la mina? ¿Existe esa acumulación de gases? Yo no te puedo manifestar, porque tú estás adelantando unas conclusiones y nosotros cuando ya adelantemos la investigación presentaremos los informes respectivos, porque no podemos en este momento determinar cuáles fueron las causas específicas del accidente. Cuando nosotros adelantamos la inspección, encontramos todo dentro de lo que se permite o dentro de la posibilidad o la normalidad y los niveles permisibles para continuar con la operación. De ahí que haya lo que haya ocurrido aquí para adelante, sí, pues obviamente tiene que ser objeto de la investigación que les estoy anunciando. Soto, pero la lógica, si hay una recomendación, es porque no existe ese elemento, ¿o no? Si digamos ustedes dicen inerticen el carbón, es porque no se estaba haciendo, y es porque inertizar el carbón es importante para evitar tragedias en una mina. Todos los titulares mineros tienen que adelantar ese tipo de labores de prevención, y en ese momento pues los niveles estaban dentro de los límites permisibles. Siempre vamos a tratar que las medidas de seguridad se perfeccionen o se adelanten las mayores medidas de seguridad posible. Esa recomendación, que fue una instrucción técnica que se traduce en un requerimiento, se debía cumplir, pero en su momento lo que encontramos no excedía los límites y por lo tanto pues la medida que se debía tomar era adelantar esa instrucción, esa recomendación de orden técnico, que es un requerimiento para el titular minero. Doctor Soto, ¿en cuánto puede estar el informe de investigación sobre esta tragedia? El equipo investigador tiene que estar esta misma semana en mina adelantando la respectiva investigación, y de acuerdo a nuestros protocolos, antes de un mes tenemos que tener ya definidos los resultados de la investigación. Doctor Soto, ¿cuántos accidentes en minas van este año? Pues hay que indicar que hasta la fecha nosotros, comparados con el año pasado, hemos logrado una reducción del 38% de la accidentalidad minera del país, precisamente avanzando en la fiscalización minera, en las inspecciones de campo que se traducen precisamente en inspecciones de seguridad minera. Pero son 22 los que tengo aquí, 22 accidentes. La mayor parte de esos accidentes mineros han ocurrido en minas no legales, es decir, en actividades de extracción ilícita de minerales. Sí, 22 accidentes no son bastantes, doctor Soto. Claro, y siempre seguimos trabajando para que esa accidentalidad se reduzca. Como te digo, hemos logrado una reducción del 38%, adelantando inspecciones de campo, priorizando las minas que generalmente tienen un mayor riesgo, y adelantando inclusive visitas conjuntas de seguridad. Y eso quiere decir que va un ingeniero fiscalizador, ingeniero de minas, pero también va un ingeniero de minas especializado en seguridad minera y en salvamento minero, y en esta clase de emergencias inclusive para prevenirlas. Doctor Soto, ¿las causas de los accidentes son acumulación de gases en su mayoría?
Acumulación de gases y también explosiones provocadas por polvo de carbón suelen ser una de las causas que provocan este tipo de accidentes mineros. Muy bien. Es el doctor Jimmy Soto, vicepresidente de seguimiento de la Agencia Nacional de Minería. Doctor Soto, gracias y por supuesto estamos atentos al informe de esta mina, la mina La Ciscuda. Sí, muchas gracias. Y nosotros seguiremos trabajando para prevenir esta clase de accidentes en el país y esa es la tarea que venimos adelantando para proteger la vida de nuestros mineros y nuestros trabajadores mineros. Jairo Niño, gracias, doctor Soto. Voy con Jairo Niño a Sutatausa. Jairo, usted está allí en el lugar precisamente de la tragedia. Jairo, muy cerca, adelante. Así es, muy buenos días. Mire, le cuento que nos encontramos en un sector conocido como Tierra Negra. De este punto al sitio donde se encuentra la mina donde se generó esta grave emergencia son aproximadamente 15 minutos. En el lugar no hay señal de ningún tipo, por eso normalmente hemos hecho los informes desde puntos donde logramos encontrar señal. Pero le cuento que acabamos de bajar de esta empresa importante, como han dicho muchos de los personas de esta región, y se encontraba totalmente cerrada, ya no hay celadores a la vista, está con candado la puerta principal, pareciera que no sucedió nada. Nosotros llegamos ayer sobre las 9:30 de la noche a este punto del departamento de Cundinamarca. Sobre las 10:11 de la noche se le dio aviso a los familiares de los 9 trabajadores que se encontraban atrapados, que lamentablemente los habían hallado sin vida, a pesar de todo el trabajo que hicieron los diferentes organismos de socorro, hablando de que en gran parte también ayudaron a sacar a esas 6 personas que se encuentran, pues como ustedes ya lo han dicho, en el hospital de Ubaté. Hoy sigue siendo ese sinsabor, ese dolor en medio de todo lo sucedido. El pueblo de Sutatausa pues se encuentra conmocionado en medio de lo que sucedió. Han dicho muchos que, como ustedes acaban de hablar con la autoridad ambiental, desde hace varias semanas se venían registrando algunas situaciones que no eran normales y pues lamentablemente sucedió esta tragedia. Y es que yo lo quiero contar, compañero, mire, allá donde está esa señal de tránsito amarilla, esa es la vía, una vía terciaria para llegar hasta el punto de la mina donde se registró esta tragedia minera. Recordemos que fueron 15 personas que se encontraban trabajando. La explosión se habría registrado a 600 metros de distancia de la puerta del socavón. Se encontraban trabajando estas 15 personas, 9 quedaron atrapados. Inicialmente se hablaba que habían quedado atrapados y las otras 6 personas salieron con sus propias manos de este lugar donde se generó la emergencia. Ellos fueron trasladados pues al hospital y las otras 9 personas habían quedado inicialmente atrapadas. Los organismos de socorro horas después los hallaron sin vida. Continúan las preguntas, más preguntas que respuestas, como se dice popularmente, a la expectativa de que muestre esa investigación, a ver qué fue lo que sucedió realmente en esta mina acá en el departamento de Cundinamarca. Tengo que pedirle disculpas porque no sabía semejante palo de agua que estaba cayendo y lo hice esperar algunos minutos, pero usted comprenderá que estábamos hablando con el de la Agencia Nacional precisamente minera para tratar de llegar a esas respuestas. Jairo, pero usted tiene muy bien la versión, 3 mineros salieron por sus propios medios y le pego esta pregunta. ¿Cuál es la versión exacta? ¿Cuánto se demoraron en llegar los organismos de socorro? Porque estaba escuchando uno que otro grito de desespero en versiones que usted recogió durante la madrugada. Digamos que en medio del dolor de las familias que esperaban a las afueras de las instalaciones de esta empresa de carbón, se escuchaban precisamente que esos familiares señalaban que pues ellos tuvieron conocimiento a las 5, el accidente se registró sobre las 3:30 de la tarde, y ellos manifestaban que a las 5 todavía no los habían ubicado y que ellos tienen un sistema
digamos así, que se quedan sin aire y tienen este sistema que les puede dar 30 minutos aproximadamente más de oxígeno. Y por eso era la preocupación que tenían ellos. Ellos no perdían realmente la esperanza de que estuvieran con vida, pero a medida que fueron pasando las horas, y que como les comentaba a ustedes, 9:30, 10:30, ya pues el tiempo empezó a correr en contra y ya después fue la noticia que se dio y fue un momento muy doloroso. Gran parte de las familiares estaban fuera de las instalaciones y lo curioso de esto es que la noticia se dio a conocer inicialmente por el comunicado que emite por redes sociales la Agencia Nacional Minera, y cuando se enteran de esto todavía no sabían ni siquiera las personas, los familiares que estaban esperando noticias de sus seres queridos. En medio de todo esto, digamos que sobre la 1 de la mañana terminaron las labores del CTI de la Fiscalía, hablando de los actos urgentes, y sale por la puerta de esta empresa de carbón el vehículo de la Fiscalía General de la Nación, del CTI, con los cuerpos. Como ustedes ya lo han dicho, pues están todavía, se dice, en Ubaté, y esperando a ver si los van a trasladar a otro sitio para hacer el respectivo análisis. Lo que sí han pedido los familiares es que los entreguen cuanto antes para poder despedir a sus seres queridos. 9:40 minutos de la mañana. William Rosso es el director de gestión de riesgo de Cundinamarca. Señor Rosso, buenos días. Camilo, muy buenos días para usted y para todos los televidentes. Bueno, director, ¿en qué consistió la atención a esta emergencia ayer en la noche? Bueno, Juan Camilo, tal cual como lo hemos venido anunciando, del departamento de Cundinamarca, una vez se conoció la emergencia, se activó ese protocolo de la Agencia Nacional Minera a través del Grupo de Rescate Minero, en el cual, pues, como ya lo sabemos, tenemos un saldo de 9 personas fallecidas, 6 pacientes que fueron trasladados específicamente al hospital del municipio de Ubaté. El hecho pues ocurrió en la mina denominada La Ciscuda, ahí en el municipio de Sutatausa. Los hechos son materia de investigación en este momento por parte de la Agencia Nacional Minera, en los cuales nos van a permitir determinar realmente cuáles fueron las causas para que se haya originado esta explosión, que deja pues este trágico saldo de personas fallecidas indiscutiblemente que afectan en el departamento de Cundinamarca. Claro. ¿Cuántos organismos de socorro se emplearon para la atención de esta emergencia, director? Bueno, de organismos de socorro tuvimos presencia institucional inicialmente del Grupo de Rescate Minero de la Agencia Nacional Minera. Posterior a ello llegaron los grupos operativos del Cuerpo de Bomberos de Ubaté, Cundinamarca, con apoyo de Tausa también, Defensa Civil y Cruz Roja. Adicional también desplazamos personal específico de la Unidad de Riesgos del departamento y de la Secretaría de Minas del departamento de Cundinamarca. Hablamos de un grupo de más de 40 personas que estaban haciendo presencia institucional en la atención de la emergencia que se presentó en este sector específico de la mina La Ciscuda en el municipio. ¿A ustedes los llamaron 3:30 p.m.? Nosotros recibimos el llamado de atención de parte del municipio. Inmediatamente, pues el protocolo y el procedimiento es la activación de ese grupo de rescate minero en términos de la Agencia Nacional Minera, como lo dispone la norma, y articulamos directamente con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo del municipio de Sutatausa para las actividades que desde el departamento pudiéramos apoyar para complementar la atención y, pues, Sí, respectivamente... por eso, director, ¿a las 3:30? No, realmente nosotros recibimos el llamado cerca de las 4 pasadas, cuando se hizo la activación respectiva. Recordemos que en la zona donde se presentó el evento no hay señal telefónica y por lo mismo, pues la dificultad de tener acceso a la información, pues también motivó a que los tiempos de respuesta se dieran posterior a esa hora. ¿Ustedes llegaron, director, y el cuadro cómo era? Cuando llegan los grupos operativos, indiscutiblemente el que primero hace presencia es el grupo de rescate minero de la Agencia Nacional Minera, se activa ese puesto de mando unificado en la zona, se hace la valoración respectiva de las primeras personas que habían logrado salir directamente de la mina, se hace su valoración médica y se dispone su traslado específico al hospital El Salvador del municipio de Ubaté. Posterior a ello, pues ya inicia todo el procedimiento específico por parte
del grupo de rescate minero, asumiendo el comando de incidentes para definir las operaciones técnicas que se adelantan en el ejercicio propio de esta recuperación y de salvamento de las personas que quedan atrapadas en este tipo de actividades mineras. Claro. ¿Qué tan frecuentes son estos accidentes allí en Cundinamarca, director? Bueno, Juan Camilo, digamos que durante los últimos 6 años, del 2020 hacia acá, en Cundinamarca tenemos un reporte de cerca de 134 eventos que nos han dejado alrededor de 175 fallecidos, desafortunadamente. En lo que va corrido este 2026 hemos tenido reportes de cerca de 4 emergencias en temas de mina, algunos de ellos pues específicamente en este sector y provincia de Ubaté, en lo que tiene que ver con los municipios de Sutatausa y Tausa, donde se han presentado alguna serie de eventos que por lo general en lo que se ha especificado a través de ese análisis que se hace de la Agencia Nacional Minera, responde muchas veces por el tema de acumulación de gases que se dan en el interior de estos socavones. ¿Esto es por explosiones? ¿La mayoría de los accidentes? La mayoría de eventos que se han dado puede ser por temas de indebida ventilación, acumulación de gases, como ya lo hemos dicho, y pues por lo general esta es la causa principal que se ha determinado por parte de las investigaciones que se adelantan por parte de la Agencia Nacional Minera como la causa principal de estos tipos de eventos de afectación en todo lo que tiene que ver con la actividad minera en socavón. Cuando yo leo su cargo, director, me permite preguntarle lo siguiente, y es, ¿cómo se gestionó el riesgo frente a esta mina? Bueno, recordemos que en el marco de la Ley 1523 de gestión de riesgo de desastres, la gestión de riesgos es responsabilidad de todos los actores que incluimos cualquier tipo de actividad que pueda generar una amenaza. En este caso específico, los temas mineros tienen su control y seguimiento por parte de la propia Agencia Nacional Minera, en lo cual, en lo que nos ha indicado la Agencia Nacional Minera, en el mismo mes de abril, específicamente se había hecho una visita a dicha mina donde se habían dado una serie de recomendaciones técnicas para que pudiera decirse, evitarse este tipo de situaciones. Entonces, cada uno en el marco de ese sistema de gestión de riesgo de desastres tenemos unas responsabilidades. En el caso de las actividades mineras, a través del seguimiento que hace la misma Agencia Nacional Minera, pues se identifican las amenazas que puedan tener. Adicional a ello, cada empresa está en la obligación de formular sus planes de gestión de riesgo para definir cuáles son sus amenazas y riesgos y cómo debe gestionarlos específicamente. Amenazas de riesgo. Entonces, acá tengo 2 puntos fundamentales de esta conversación, director. De la Agencia Nacional Minera, ¿usted está enterado del informe del 9 de abril? Nosotros recibimos copia del informe el día de ayer, cuando se inició el proceso respectivo de la atención, donde recibíamos parte de esas conclusiones que la agencia ya ha anunciado a través de sus medios, en los cuales hacía unas recomendaciones para el tema del monitoreo y la debida ventilación respectiva al interior del socavón. ¿Qué dice el informe? El informe específicamente encontraba unos puntos de mejora en los cuales identificaba que había posible presencia de acumulación de gases en algunos sectores específicos dentro de la mina y que deberían adelantarse acciones respectivas para mejorar posibles fallas en temas de ventilación, hacer un control respectivo de monitoreo de gases a lo largo del respectivo socavón y pues tomar las medidas pertinentes para atender. ¿Que había acumulación de gases? En su momento en el informe se reporta que existía una posible acumulación de gases en algunos sectores a lo largo del respectivo socavón. Me sorprende su respuesta, señor Rosso. Por lo siguiente, se lo voy a decir, acabo de hablar con el director, el vicepresidente de seguimiento de la Agencia Nacional Minera, y él simplemente me dijo que la recomendación fue una inertización de carbón y que no hubo ninguna más anomalía dentro del seguimiento que le hicieron el 9 de abril a ese informe. Acá estoy encontrando 2 versiones totalmente distintas. Es más, me negó rotundamente que en ese momento haya acumulación de gases en la mina. Evidentemente nosotros trabajamos con la información que se nos ha suministrado, Juan Camilo. Como lo decimos, la información oficial parte del mismo reporte que se ha entregado y de la información que se viene entregando por cada una de las autoridades que hacen los respectivos seguimientos como tal.
Sí. Director, acumulación, vamos a ver si coincide con lo que dijo el señor Soto. ¿Inertización de carbón sí estaba esa recomendación, doctor Rosso? Sí, señor, evidentemente. Sí. ¿Qué otra recomendación hicieron? Está lo que tiene que ver con actualizar el tema específico de emertización, perdóname la palabra, lo Sí. verifico bien para no cometer errores. Entonces hablamos de realizar la emertización completa de las labores abandonadas, donde se evidenciaron emanaciones de gases, especialmente metano, con potencial de generar acumulaciones peligrosas. Específicamente esto le faltó hace esa parte al doctor referencia. Soto decirnos en las recomendaciones. Actualizar la hermetización de las zonas con acumulación de gases, ¿me está diciendo, doctor Rosso? Sí, señor, evidentemente esto es parte de la información que fue publicada por la Agencia Nacional Minera a través de sus respectivas páginas y el boletín que tenemos, y entonces hablamos de 3 recomendaciones. La primera de ellas habla del tema de la fueron 3, no inertización al una. interior. Ya. Ajá. Sí. Hablamos de la inertización al interior del proyecto, ¿sí? Por el tema del polvo de carbón, como usted muy bien lo indica. La segunda tiene que ver con la hermetización completa de las labores abandonadas, donde se evidencian emanaciones de gases, especialmente metano, como lo indica, con potencial de generar acumulaciones peligrosas. Y la tercera recomendación, debidamente publicada por la Agencia Nacional Minera, habla de incluir dentro de la matriz de riesgos los concernientes a los riesgos y peligros asociados a derrumbes y explosiones y el control de carbón, que es la información que nosotros como departamento estamos utilizando, Juan Camilo. Señor Rosso, ¿usted tiene de casualidad si la mina cumplía con los límites de gases? Ante la segunda recomendación, uno supone que no. Juan Camilo, pues este es un tema que hace parte de la materia de investigación que en este momento asume la Agencia Nacional Minera para determinar si dichas recomendaciones que habían dado en su momento se estaban cumpliendo y que específicamente la actividad se viniera adelantando bajo los parámetros establecidos de la norma. Sí. ¿El plazo para cumplir las recomendaciones era de un mes? En estos momentos no podría decirle, Juan Camilo, cuánto es el tiempo específico que definió para adelantar esa actividad a través del seguimiento que hace la Agencia Nacional Minera, que como te recuerdo, pues es la entidad encargada de realizar la regulación y seguimiento a las actividades que se adelanten en el departamento y en el país. Sí. Bueno, señor Rosso, pues ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Claro que sí, Juan Camilo. Excelente día. Una verdadera tragedia lo que ocurrió en la mina La Ciscuda. Esto es en Sutatausa, 9 mineros muertos y 6 heridos tras la explosión de la mina, al parecer por emisión de gas metano, o eso es lo que había advertido hace algunos días la Agencia Nacional Minera en una inspección que hizo el 9 de abril. El alcalde de Sutatausa es Jonathan Ojeda. Alcalde, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, alcalde, pero pues con esta tragedia muy preocupados, por supuesto. Alcalde, ¿qué fue lo que pasó? Pues al parecer una conflagración por gases y una explosión. Pues eso es lo que preliminarmente se escucha. Son temas bastante técnicos que pues no tengo mucho conocimiento. Sí, ¿cómo le contaron a usted la versión de la conflagración, alcalde? No, simplemente que estaba saliendo humo y que necesitaban la ambulancia. Yo mismo fui avisé a la ambulancia y me fui detrás de la ambulancia. Ahí se activó el plan de mando unificado. Y pues ya cuando nosotros llegamos habían 3 mineros que salieron por sus propios medios bastante delicados. Y ya pues ya había gente que había ingresado y llegaron nuestros socorredores mineros, que son unos héroes, y todos los equipos médicos, los equipos de socorro. Y pues ya ustedes saben, los socorredores lograron extraer con vida a 3 personas más, para un total de 6 heridos que
fueron trasladados al hospital de Ibaté. Uno de ellos a la madrugada fue trasladado a un hospital de más alta complejidad, si mal no estoy, a la Clínica Santa Fe. Y los otros 5 permanecen estables en el municipio de Ibaté, y según lo escuchado por el gerente, es muy probable que no necesiten traslado. El que trasladaron al alcalde a la Clínica Santa Fe, ¿su condición cómo está? ¿Es crítica? Es delicada, sí señor. Yo estuve a la madrugada, estuve en el hospital. Él tiene un trauma cráneoencefálico y tiene pues varias cosas por la inhalación de gases. Entonces, pues digamos que hasta que no le hicieran el TAC, no sabemos su condición real, pero pues iba bastante delicado. Claro. Alcalde, descríbame un poquito esta zona. ¿Qué parte de Sutatausa es? ¿Dónde queda esta mina? ¿Qué tan grande es? Pues la mina es una empresa grande relativamente. Queda en la vereda Peñas de Boquerón, en límites con Tausa. Pues nosotros tenemos dos veredas mineras, Peñas de Cajón y Peñas de Boquerón. Viven netamente del carbón. Claro. ¿Hace cuánto está esta mina, alcalde? No, eso es muchísimos años. Muchísimos años. En su época se llamaba La Trinidad, pero eso lleva tal vez 50 años, no sé. Sí. Alcalde, yo quiero entender, ¿son mineros artesanales? No, es una empresa minera legalmente constituida. Claro, es una... ¿Quiénes son los dueños de la mina, alcalde? Es una familia, la familia Pérez, que estuvieron ahí también conmigo desde el primer momento. Ahí estuvieron, salieron también conmigo cuando salió todo el mundo. Sí. ¿Ellos cómo están? ¿Qué dicen frente a esto? Pues estuvieron ahí, pues afectados, obviamente. Pues digamos que hoy dar un informe preliminar, yo escuchaba varias cosas, pues digamos que es muy prematuro. La agencia tendrá que hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay temas muy técnicos. Si bien se hizo una visita, hay que ver si lo que pasó fue por las cosas que dijo la agencia. Pero pues digamos que hoy es muy difícil lanzar juicios, por lo menos yo que no tengo conocimiento técnico de muchas cosas. ¿Esto fue una explosión, alcalde, lo que ocurrió adentro? Aparentemente fue una explosión, sí señor. ¿Usted habló con los mineros que salieron? ¿Logró hablar con ellos? Yo estuve ayer en el hospital, pero apenas llegué, sí que olía mucho a gas, porque pues no todos estaban como en el mismo nivel. No sé si me haga entender. Entonces, cuando yo llegué, como le digo, salieron 3 mineros por sus propios medios y alcancé a hablar con uno. Anoche estuve en el hospital, pero pues obviamente ellos están bastante pues enfermos. Pues no vi el tema para hablar, porque pues es que imagínense, la tragedia hasta ahora empezaba. Claro. Alcalde, ¿hacia qué horas a usted lo llaman? ¿Hacia qué horas se da la tragedia? Hacia las, más o menos, al parecer fue a las 3:30. A mí me llaman como a las 4 de la tarde, antes de las 4. Y pues de inmediato, más o menos, se gastó una media hora de acá. Cuando usted llegó, ¿los organismos de socorro ya estaban? Ya habían activado, llegamos casi que al tiempo con la agencia de minas. El director operativo fue el ingeniero Luis Garnica, que hizo un trabajo excelente, y pues ahí digamos que se empieza como a convocar a los socorredores mineros, que son mineros que trabajan en otras minas o en esa misma mina, y cuando pasa esto pues se unen para poder lograr salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Y llegaron, no sé, aproximadamente de 60 y 70 socorredores mineros, y la Defensa Civil, la Cruz Roja, bomberos, todo el equipo médico y los hospitales motivos
de municipios vecinos nos ayudaron muchísimo, pues en medio de esta tragedia. Es algo que uno tiene que resaltar. Sí, alcalde, Sutatausa, ¿cómo se mueve su economía, su gente en torno a las minas? Explíqueme un poquito esa dinámica, cómo se da en su municipio. Mire, no solamente Sutatausa, el 90% de la economía de la provincia del Valle de Ibaté se mueve alrededor de la minería. Hay municipios que no son mineros, que no tienen una sola bocamina, pero viven también de la minería. De hecho, Ubaté no tiene minas, pero pues su economía principal ya no es la de hecho hace mucho tiempo, sino la minería. ¿Todo es carbón? Sí, señora, somos 5 municipios mineros: Tausa, Lenguasaque, Cucunobá, Huachetá y Sutatausa. Son 10 municipios de la provincia y todos, o sea, pues la generación de empleo se basa en la minería, en su gran mayoría. ¿Usted tiene el cálculo en Sutatausa cuántas familias viven de ello? No, pero muchísimas. Directa e indirectamente 70%. 70% de la población. Sí, señor. Claro. Alcalde, ¿qué tan frecuentes son este tipo de accidentes? Pues quiero contarle que lamentablemente nosotros tuvimos, no sé si usted lo recuerda, hace 3 años, larguitos, un accidente aún más trágico de 21 mineros en la otra vereda, en Peñas de Cajón. ¿Ese cómo es? ¿Y ese cómo fue? Pues, ¿es lo mismo? ¿Estamos hablando de una explosión? Esa sí fue una explosión que cogió varias bocaminas. Sí. ¿Por qué tan frecuentes, alcalde? ¿Está mirando Pues, usted algún patrón en esto? ¿Qué está pasando? ¿Falta? Es complejo porque pues eso, o sea, es complejo para mí decirlo porque técnicamente no lo puedo explicar, pero todo tiene que ver en su gran mayoría con gases, con el comportamiento de la superficie, pues, de la tierra, diría yo, ¿no? Obviamente a veces hay cosas que los gases están altos, no se debe trabajar, pero pues digamos que eso son cosas que ya determinan son las empresas y yo no me atrevo a ahondar en el tema porque pues nunca he tenido la oportunidad de trabajar en la minería. Sí, alcalde, ¿usted sabe si ayer la medición de gases cómo era? No. Eso es que es un tema bastante complejo, entonces pues me imagino que el informe de la agencia estará más explícito de cuánto estaba el metano, de cuánto, porque eso es lo que yo medio entendí ayer. Pero por lo que le escucho, alcalde, es un protocolo, es decir, antes de entrar los mineros miden los gases, señor. claro. Sí, señor, eso tiene un supervisor, eso tiene un ingeniero, sí, señor. Y eso hay un nivel, o sea, digamos que muestre, sí, señor, que... máximo y mínimo, y para poder ingresar o para no poder ingresar. Claro que sí, eso sí se lo puedo asegurar. Claro, que eso es muy... alcalde, ¿cuánto demoraron los organismos de socorro en llegar? Digamos que fue una reacción bastante rápida. También la reacción de nuestros socorredores, pues ellos son los únicos que pueden meterse allá porque pues tienen el conocimiento, ¿no? Allá no se mete, digamos, defensa civil, bomberos, no se pueden meter porque pues no tienen el conocimiento, el entrenamiento, la experticia. Y esto es una labor que hace la Agencia Nacional Minera a través de su equipo de salvamento. Pero llegaron, pues, digamos, el director del operativo llegó casi que al tiempo conmigo. O sea, digamos que fue lo más rápido posible, las ambulancias llegaron pronto. Es tan así que cuando yo llegué iba ya una ambulancia de regreso con el primer minero que salió. Sí, alcalde, me llama la atención ya para ir finalizando. ¿3 mineros salieron por su propia cuenta? Sí, señor. Cuando yo ¿Cómo lo hicieron? Salido 3 mineros. Caminando, o sea, ellos tienen como un equipo para cuando pasan estas de autorrescate, si mal no estoy. Pues digamos que
que mi Dios les dio las fuerzas también para salir. Cuando yo llegué, llevaron a la persona con la que no me pude entrevistar, porque yo llegué ya iba saliendo de la mina. Y las otras 2 personas, sí pude hablar con ellas, también fueron trasladados al hospital del Salvador de Ibaté. Anoche estuve con esta mañana, madrugada, perdón. Alcalde, esos 2 mineros, ¿qué le dijeron? ¿Qué le relataron? No, ellos simplemente decían que el gas, o sea, es que no puedo explicarle, pero lo que yo entiendo es que pues hubo una acumulación de gases y pues hay unos que son asfixiantes y otros explosivos, y ellos estaban perjudicados era por la cantidad de gas que inhalaron, y la explosión fue pues más abajo. Claro. Pues muy bien. Alcalde, usted me repite, Hospital Santa Fe está un minero herido, ¿y los otros hospitales cuáles son? El otro hospital es el del Salvador de Ibaté. Allí, esos son los 2 hospitales que concentran los mineros heridos. Sí, señor, uno está en Bogotá, que pues por su complejidad tuvieron que trasladarlo, y los otros 5 están acá en el hospital de la cabeza de la provincia. Bueno, pues muy bien, alcalde, nuestra solidaridad con el municipio de Sutatausa. Es una verdadera tragedia cuando hablamos de 9 mineros muertos. Alcalde, ¿los cuerpos ya fueron extraídos de la mina? Sí, señor, ayer a la madrugada llegaron a la morgue de Ibaté. Vale, alcalde. Ha sido usted muy amable, y nuestra solidaridad con las familias y por supuesto con el pueblo de Sutatausa. Gracias por estos minutos.